licenciada Silvia Mazzarelli. La licenciada Silvia Mazzarelli es experta de Derechos Humanos del Voluntariado Internacional para el Desarrollo, una ONG salesiana italiana. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Roma III, con una maestría en Derecho Penal Internacional, Universidad de Turín, en colaboración con UNICRI, Instituto Internacional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Muy buenas noches a todos y todas, miembros de la Mesa de Honor y el público aquí presente. Es un gran placer para mí poder participar en este congreso, aportando algunas reflexiones sobre el tema de la educación desde un enfoque de derecho. Al mismo tiempo, me siento muy afortunada de poder abordar este tema en un congreso salesiano, con los salesianos, una inmensa familia dedicada desde hace mucho tiempo a la educación integral de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Mi contribución pretende reflexionar sobre el derecho, o como vamos a ver en un momento, los derechos a la educación. Para poder desarrollar el tema central de mi conferencia, un enfoque de la educación basado en los derechos humanos, necesito abordar previamente el tema general de los derechos humanos como enfoque de desarrollo. Todos hemos escuchado hablar de los derechos humanos, garantías jurídicas universales, normas mínimas necesarias para llevar una vida digna, reconocidas en declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos. Nos han dicho que los derechos humanos son universales, que son inalienables y que por definición pertenecen a todo ser humano. Nadie puede renunciar voluntariamente a ellos, ni tampoco puede una persona privar a otra de ellos. Sabemos también que son indivisibles e interdependientes, es decir, que tanto si son civiles como culturales, económicos, políticos o sociales, todos ellos son inherentes a la dignidad de cada persona y por consiguiente todos gozan de igual rango de importancia en tanto que derechos y no pueden ser ordenados jerárquicamente. Además, de la realización de un derecho depende total o parcialmente la realización de muchos otros derechos. Es decir, que todos los derechos están interrelacionados, tanto los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional están obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos para todos los hombres y mujeres. Los estados que firman y ratifican las convenciones internacionales de derechos humanos tienen el deber de no interferir en el disfrute de los mismos, adoptar medidas para garantizar que otros no interfieran en su disfrute y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar progresivamente el disfrute efectivo de los mismos. Si un gobierno nacional no respeta, protege y o cumple los derechos humanos, está violando sus obligaciones. Sin embargo, mientras que un determinado Estado o gobierno puede garantizar los derechos, estos pertenecen a las personas porque son seres humanos, no por ser ciudadanos de un determinado país. Esto significa que aunque el proceso de afianzar los derechos puede variar de un país a otro, los derechos no cambian. Los derechos humanos están por encima de la soberanía del Estado, a modo de baluarte y salvaguarda de la dignidad de cada persona, y esto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Así nos dice el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,
y sucesivamente confirmados en muchos pactos y convenciones internacionales con fuerza legal, es decir, jurídicamente vinculantes, es el fruto de un largo esfuerzo de muchas personas en diferentes países del mundo a lo largo de los siglos, personas que lucharon para la afirmación de la dignidad humana, para la libertad, la justicia, la paz. Con este mismo fin se han creado sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel nacional, regional e internacional. A nivel internacional, por ejemplo, contamos con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, es decir, los órganos de tratados con el papel de supervisar y facilitar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos a través, por ejemplo, del examen de informes que les tienen que hacer los Estados partes, a través de las observaciones y de las recomendaciones, y el Consejo de Derechos Humanos, con sus mecanismos, de los cuales resaltamos uno de los más innovativos y a la vez importante, el examen periódico universal, y por supuesto también los procedimientos especiales, tanto a nivel geográfico como a nivel temático. A nivel regional existe la Corte Europea de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todos conocemos, y la Comisión y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ahora bien, las normas internacionales y regionales requieren de su aplicación nacional para poder ser efectivas. Por lo tanto, las normas nacionales deben estar en consonancia con los estándares internacionales y regionales. Es por esta razón que se han creado sistemas nacionales de protección de los derechos humanos, es decir, los marcos constitucionales y legislativos, las instituciones del Estado, las políticas, los procedimientos y los procesos nacionales. Cabe resaltar que la protección internacional y regional es efectiva solo y cuando se hayan agotado los recursos de la jurisdicción nacional. Desgraciadamente existe todo esto, aunque existan todos esos sistemas de protección, los periódicos y las noticias nos hablan cada día de graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo, tanto en los países más desarrollados como en los países más pobres y por supuesto en República Dominicana también. Aunque los derechos humanos son teóricamente universales e inherentes, esta es la realidad y entonces podemos decir que eso es lo que sucede día a día. Hay personas que no pueden gozar de sus derechos humanos por ser lo que son o por vivir donde vivir. La realidad es que se puede privar a las personas de los derechos humanos mediante violaciones en la práctica. Es decir, que no es un problema tanto a nivel teórico, de leyes, de convenciones, de tratados internacionales, sino que es un problema en la práctica, en la aplicación de los derechos humanos. Podemos decir entonces que el gran desafío que tenemos en el tema de los derechos humanos es el siguiente, y los ven allá en la pantalla. ¿Cómo garantizar la efectividad práctica de los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer para eliminar la continua violación de los derechos humanos? ¿Y qué podemos hacer para prevenirla? Como decía Don Bosco, hay que trabajar la prevención. ¿Qué cambios podemos proponer para cerrar esta brecha que existe entre la teoría y la práctica, entre el pensamiento y la acción? Esas son las grandes preguntas. El problema es que durante muchos años nos hemos quedado en acciones muy puntuales, acciones sueltas, dirigidas en gran parte a la denuncia de casos de violaciones de derechos y en menor parte en acciones informativas sobre los derechos humanos. Hacemos un evento de sensibilización, hacemos un taller, hacemos una charla, acciones puntuales. Evidentemente esto no es suficiente, ya que no va a incidir de verdad en los procesos de desarrollo. Y de eso
nos damos cuenta nosotros, pero también se dio cuenta la comunidad internacional en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 90, cuando durante las grandes conferencias globales, como por ejemplo la Conferencia de Derechos Humanos de Viena en el 93, la Conferencia de Pekín, la de Copenhague, la del Cairo, a nivel internacional se han generado debates sobre la interrelación existente entre el desarrollo, la democracia y los derechos humanos, y cómo cada uno de estos elementos no puede prescindir de los demás. La misma Organización de las Naciones Unidas está fundada sobre los principios de paz, de justicia, de libertad y derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce los derechos humanos como base de la libertad, de la justicia, de la paz. La declaración y el programa de acción que surgieron de esta conferencia de Viena en 1993 y que han sido adoptadas en forma unánime, declaran esto, que la democracia, el desarrollo y el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En estos años surge entonces un nuevo concepto de desarrollo, algo más que crecimiento económico, un desarrollo que incluye la justicia social, que incluye la democracia, que incluye la seguridad humana y el respeto de los derechos humanos. Se empezó a hablar de desarrollo humano como el proceso de desarrollar las capacidades de las personas para expandir sus opciones y oportunidades para poder vivir una vida con respeto y dignidad. Esta es la definición que siempre escuchamos sobre desarrollo humano. Ahora bien, para que la libertad y la dignidad no sean amenazadas, es necesario contar con garantías legales de derechos humanos. Ya dijimos que los tratados internacionales tienen carácter vinculante jurídicamente. Es más, se empezó a considerar el desarrollo en sí como un derecho humano y la persona humana como el sujeto central, partícipe activo, propietario y beneficiario de su propio desarrollo. Hoy en día, el tipo de desarrollo que se pretende promover en todos los rincones del mundo es el desarrollo humano sostenible. Todos hemos escuchado hablar del desarrollo humano sostenible. Y ese es entendido como la exigibilidad y la accesibilidad de los derechos humanos para todos los individuos y para los pueblos. Es decir, si esos derechos humanos son accesibles y si todos podemos exigirlos. Para esto no es suficiente realizar acciones de denuncia de derechos humanos. Tampoco es suficiente realizar talleres, charlas, eventos puntuales sobre derechos humanos. Se necesita algo mucho más efectivo, algo que incida de verdad en los procesos de desarrollo. Es decir, que se necesita adoptar un nuevo enfoque de desarrollo, lo que hoy llamamos un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos. Este enfoque surge en el marco del Programa de Reforma de las Naciones Unidas, puesto en marcha en 1997, cuando el secretario general de la ONU instó a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas, todas las agencias y organizaciones de las Naciones Unidas, a incorporar sistemáticamente los derechos humanos en sus programas y actividades, dentro de sus respectivos mandatos. Este fue todo un proceso muy lento que llevó en 2003 a la adopción de la Declaración de Entendimiento Común de las Naciones Unidas sobre enfoque basado en derechos humanos en la programación para el desarrollo. Este documento que ven ahí, bueno, un resumen de este documento, por supuesto. Y dice así: todos los programas, las políticas y la asistencia técnica al servicio de la cooperación para el desarrollo deberían promover la realización de los derechos humanos
en la forma establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Todos los programas, las políticas y la asistencia al servicio del desarrollo. Los estándares y principios de derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y los principios derivados de los mismos, guían la cooperación y programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación. Y el punto número 3, la cooperación para el desarrollo contribuye al desarrollo de las capacidades de los portadores de obligaciones para cumplir con sus obligaciones y las capacidades de los titulares de derechos para reclamar sus derechos.